La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Listo, estamos aquí en el programa La Mesa de C7 con un tema muy importante que marcó la vida más nacional de todos los ciudadanos aquí en el nivel nacional y también, bueno, en gran parte a nivel estatal. Y en esta ocasión vamos a hablar de la región Altos de Jalisco. Aquí están conmigo unas personas muy importantes con mucho conocimiento que nos van a clarificar, pues, históricamente qué sucedió, cuáles fueron los motivos por qué se dio esta guerra entre 1926 y 1929. Y por esto quiero agradecer que estén aquí acompañándonos. Mi nombre es Christopher de Alba y con mucho gusto hablaremos de este tema que son los cristeros de los Altos de Jalisco. De mi lado derecho tenemos al señor José Alfredo Jiménez, que ahorita nos va a cantar también. A sus órdenes. Jefe de la Guardia Nacional Cristera, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por dejarnos pasar a estos medios de comunicación, donde puede uno informar a más gente de lo que sucedió en la cristiada. Exactamente, eso es lo que queremos, que no saquen conclusiones, más bien informar a las personas, como estamos platicando hace ratito. Bueno, lo presento con Luis Jesús Ramírez, cronista de Jalos. Bienvenido, Luis. Es un gusto, Christopher. Gracias también por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación de estar aquí. Que todos de alguna manera tenemos algún familiar que participaron en la cristiada por uno de los dos lados. Por cualquier lado. Exactamente, pero hay que saber cuál era el contexto social, político y económico que suscitó este enfrentamiento. Y de mi lado izquierdo se encuentra Pedro Ramírez González, director del Boletín Informativo de la Guardia Cristera. Bienvenido, Pedro. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues bien, aquí sobre la marcha y sobre la raya. Eso es todo. Pues, señor José Alfredo, me gustaría que nos ayudara a clarificarnos cuál era el panorama nacional, el contexto político, económico y social que dio a suscitar este tipo de enfrentamiento. Bueno, Plutarco Elías Calles, o sea, lo que decimos la ley Calles, él consigue un papa, pone un papa mexicano, lo que no se ha dado a conocer casi a nadie. Entonces el Papa y Plutarco Elías Calles ponen unas leyes destrozando el catolicismo. Hay una de sus artículos, una de las leyes de ellos era que se celebrara la misa nomás de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sábado y domingo no. Era una. Otra, iba a diezmar los sacerdotes, iba a echar fuera a todos los extranjeros y diezmar los sacerdotes, dejar un promedio de 70 sacerdotes por estado. Lo otro, ellos iban a regular los bautizos también. Entonces le comunican al episcopado mexicano y el episcopado contesta, no podemos, no aceptamos. Y ya les dice Plutarco, dijo, ustedes sabrán, yo tengo el ejército y tengo las armas. O se acatan o se acatan. Se acata, se acata. O sea, que así. O sea, cuando comenzó todo el movimiento, está Plutarco Elías Calles en la presidencia. Está Plutarco Elías Calles en la presidencia. Pero antes de esto, perdón, siga, perdón. Yo ahorita le digo mi idea. Yo le iba a seguir, pues más o menos, ven los sacerdotes, los obispos, ven que esto no puede ser porque es un cisma, si sabe lo que es un cisma, el coartar la religión católica, y los sacerdotes no obedecen a Calles, por eso los sacerdotes serán muertos sin juicio, donde los vean, mátenlos, por desobedientes. O sea, se dio un enfrentamiento de dos poderes que estaban en la nación, que el eclesiástico y el gubernamental.
Hasta aquí nos vamos a quedar ahorita porque ese es un tema muy interesante y hay que seguir en detallitos, pero tenemos nuestro primer corte. No sin antes recordar los teléfonos 3030-5311 y 3030-5312 o las redes sociales también por Facebook, La Mesa TV, y por Twitter, La Mesa TV igualmente. Y también les quiero comentar que tenemos regalos. Tenemos 4 paquetes dobles de estos 2 libros para que nos llamen. Y uno es de El Asalto de Mata, Voces de la Cristiada, y Los Cristeros, La Guerra Santa de los Altos. Además, tenemos una dinámica en redes que son 2 cortesías para el Festival Dharma Fest que serán rifadas por redes sociales quien comparta nuestras publicaciones. En un momentito regresamos. La Mesa. Estamos de vuelta, aquí me agarraron poniendo el chicharito. Estamos de vuelta aquí con este tema tan interesante, que es parte de nuestras raíces, la cristiada, la guerra cristera de los Altos de Jalisco. En nos estamos enfocando en los Altos de Jalisco y me gustaría que continuara don Alfredo. Digamos, en este panorama de la ley Calles, yo hice un poquito la tarea, siempre me gusta hacer un poquito de investigación, usted me dice si está bien o no. Digamos, lo que más alzó, digamos, a la iglesia o al clero fueron estas limitantes a través de la ley Calles, que fue el quitarla, bueno, no reconocer personalidad jurídica a la iglesia. Claro. Quitar o no permitir la participación del clero en la política, privar el derecho de poseer bienes raíces y impedir el culto público, complementando lo que nos estaba comentando, de que solo les iban a permitir de lunes a viernes. O sea que ya el domingo, que es de Dios, ya no. Era descanso. Eso ya es El para domingo descanso. ya no había misa dominical, entonces ahí está donde pues es grave porque es uno de nuestros mandatos. Sí, cumplir con... Por ahí también escuché que, digamos, una de las estrategias del gobierno fue implementar la Iglesia Católica Mexicana, muy aparte del Esto que Vaticano. decía del Papa mexicano. Sí, eso fue lo del Papa mexicano. Ah, caray. Y fíjense en este detalle, invitan a José María Cornejo, un canónigo de allí de Jalos, familiar, retirado. Había tenido un disgusto con Orozco Jiménez aquí. Entonces van y lo invitan, los de la CRO. Lo invitan y ya les dice él, oigan, le plantean todo, va a ser el Papa, va a ser esto. Oigan, dice, voy a hacer lo que los puercos, dejar de tragar maíz para ir a tragar mierda. Así les contestó él. Entonces ven al patriarca Joaquín Pérez, que es el que se acepta el papado. Él sí lo acepta. Puede uno pensar que fue un pobre viejo que a lo mejor ni siquiera párroco llegó y le entró la codicia. Que dijo, pues este es mi momento, es la hora de... Voy a ser el mandamás aquí en el país, y aceptó. Eso fue lo grave y eso es lo que origina la cristiada. Porque muchos dicen que no, quisieron pelear los curas hicieron pelear a la gente, el gobierno hizo pelear, no es cierto. Lo que originó fue eso. Los sacerdotes, los obispos dicen, se cierran las iglesias. No, pues ahí fue cuando todas las personas... Se cierran, no las cerró el gobierno, se cierran las iglesias. No hay cultos, no hay bautismo, no hay matrimonio, no hay confirmaciones, no hay nada. Se cierran y ese trancazo sí le dolió mucho al gobierno. ¿Por qué? Porque entonces la gente se empezó a agitar y todo. Eso provocó. Y se empezaron a levantar brotes. San Julián, Jalisco fue uno de los brotes que más resaltó dentro del gobierno, es donde lo vieron mal. Y por eso también a San Julián le mandan las guardias presidenciales dirigidas por el general Limón y las de caballería por el general Rodríguez. Entonces, para que le entienda la audiencia, digamos, que suceso tan importante, porque igual si hubiera pasado en otro lado, me gustaría que aquí Luis nos comentara cuál es la tipo de personalidad alteña, porque digamos, igual si cierran las iglesias en otra parte, pues no sucede tanto.
Ey. Con los saltos es algo muy importante, hay gente con mucha fe. ¿Nos puedes comentar un poquito, cronista, Con por gusto, favor? Christopher. Y pues en este aspecto efectivamente hay que ver el trasfondo de la cultura del Sí. alteño y el por qué logró involucrarse en un movimiento de esta naturaleza de una forma tan decidida. Bien, entendiendo la cultura del alteño, hay tres ejes fundamentales que la mueven. El alteño, todo su accionar está en base a su religión, su trabajo y su familia. Sí. Esos tres elementos que conforman su cultura, si son trastocados, indudablemente reacciona de una forma, vamos, airada y en defensa de ella, porque es lo que le da su esencia, su identidad. Y por esa razón yo explicaría esta forma de defender de esta naturaleza su fe del alteño. Yo creo que para quien cree y tiene fe, entiende muy bien que es parte de su ser y que no puede ser trastocado eso. Y si Claro. alguien externo lo hace, él saldrá a la defensa. El alteño es alteño no solamente porque vive en una meseta de X metros sobre el nivel del mar, sino también es alto, es alteño en muchos otros aspectos, y en Exactamente. uno de ellos es su coherencia de vida. Exactamente, sí, y como dice, hay temas o digamos, hay puntos sensibles donde te los trastocan, pues vas a brincar, digamos, vas a salir adelante. Y digamos, y esto me gusta mucho porque aquí quita de que los padres o incitaron a salir a la vez, sino ellos mismos defendieron, la misma gente defendió. Digamos, Pedro, ¿nos ayudas a, digamos, a clarificar quién constituía este ejército cristero? Digamos, pues entraron desde doctores, campesinos, agricultores, no sé. Sí. Bueno, pues de hecho el primer movimiento que se empezó a dar fue con la muerte del padre Batis, allá en Chalchihuite, Zacatecas, con Pedro Quintanar, que pues a la muerte de este padre y de los otros civiles que murieron con él, pues el pueblo empezó a buscar un líder. Sí. Y Pedro Quintanar pues se ofreció y pues de hecho ellos dominaron toda esa región del norte de Jalisco y pues se dieron como por cadenas, empezaron a dar los levantamientos. Sí, como una efervescencia. Sí, sí, nomás se supieron que se levantan allá. Yo no sé si fue primero San Julián o Chalchihuites, Zacatecas. Tengo entendido que fue primero Chalchihuites porque fue exactamente el 15 de agosto de 1926. Sí, y qué bueno que dice, digamos, porque aquí tengo los estados donde estoy en Michoacán, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, obviamente Jalisco, Ciudad de México y Península de Yucatán. Fue donde se generó todo este movimiento. ¿Oaxaca también? Sí. Mira, ahí sí le fallé la tarea. Sí, porque muchas veces la gente piensa que nada más fue en Jalisco o que nada más fue en Los Altos, pero aquí también en Jalisco fue, ya hablaremos en otro programa, porque fue en el norte de Jalisco, en la zona, bueno, ahorita Sierra de Amula, en la Sierra de Amula, en toda esta zona, o sea que se extendió por muchos lados. Pero a mí sí me interesa mucho, digamos, porque aquí en Jalisco, como destino de turismo religioso es hacia mayormente hacia los Altos. Sí. Pero sí quiero que los expliquen, pues, cuál es el contexto allá. Digamos, si mi papá también me cuenta que tuvimos una familiar, Josefina de Alba Ramírez, que era la que les ayudaba, y eso me lleva también a cuál era el aporte de las mujeres en esta guerra cristera. ¿Cuál era su participación? Era un grupo de las brigadas de Santa Juana de Arco. Brigadas femeninas Santa Juana Había de Arco, 20,000 muchachas organizadas para abastecer de parque. A los surgieron en cristianos. Zapopan, Jalisco, y se extendió a toda la República. ¿De Zapotlán a De todos? de Zapopan. De Zapopan. Aquí inició con un grupo de 13 muchachas y a los 3 meses, a los 4 meses ya estaban por distintos estados. Y bueno, y dicen también por ahí que, digamos, al ver a una mujer, pues dicen, no se imaginaban, igual están llenas de armas y todo. Fíjate, no se descubrió, Orejas no descubrió hasta como pegado a 3 meses, 4 meses, 3 meses y feria,
del rendimiento de las armas. Sí, hasta Y el se final. llevaron como 400 a las Islas Marías. Ahorita que dice las armas, digamos, ¿de dónde las sacan los cristeros? ¿Quién los apoyaba? Digamos, pues el ejército de Plutarco Elías Calles tenía su presupuesto y su armamento, pero los cristeros, ¿quién los apoyaba? ¿O su armamento, en qué consistía? ¿Esa quién Es muy me largo de ayuda? platicar, pero por ejemplo estaba un hermano de Luis Rivero de Val, que él, del ingeniero Luis Rivero de Val, primero que escribió Entre las patas de los caballos, un hermano de él trabajaba en esto. Entonces viene un tren cargado de armas sale de la frontera a México. Iban y lo dinamitaban y se agarraban las armas. Ah. Y entonces también en los combates, donde les tocaba que ganaban, corría el ejército y Nos hacemos de Allí armas. tenían armas y caballos. con todo eso. Hasta Y pues uniformes. esto, mira, esto se puede platicar, muchísimos detalles se pueden platicar, pero solo cuando se tiene fe. Cuando no se tiene fe, dice, son cuentos. El Chapulín Colorado, son cuentos. Pero no, es realidad que nuestro Señor, la Santísima Virgen, apoyó. De hecho, federales nos llegaron a platicar la historia de que... Yo también conozco una historia en Tenjutla que igual la trataron de una imagen, jalar con un caballo y después llega un padre y la pudo levantar con los brazos. Esa pregunta, perdón, que realizaba indudablemente tiene muchas aristas y muchas respuestas. Las que comentó don Alfredo son algunas de ellas. Pero aquí, sobre todo, el cristero era un fiel. Entonces, desde su propio peculio, desde su propio capital, empezaba a aportar sus armas de forma individual, lo hacían de forma colectiva, juntaban también entre el mismo movimiento por regiones, juntaban parte de su patrimonio para la compra de armas y también sucesos como los que ya comentó don Alfredo. Sí, perdón. Si tomamos en cuenta que en ese tiempo era, pues se decía y con bastante verdad que éramos el 95% de católicos, pues No, cierra la iglesia, no. así participaban todos, se puede decir, la inmensa mayoría eran cristeros, pero cristeros de que nadie sabía que eran cristeros, pero sí en la acción, bajita la mano, pues ellos veían cómo adquirir el arma del compadre, del tío, y pues váyanse para allá a llevarlas, ¿verdad? Sí, claro. Además de las que podían conseguir, pues en alguna forma difícil, aunque haya sido, pero la mayoría pues venían siendo así. También, como ya se decía, en los combates, porque el gobierno, la verdad, llevaba la peor parte, porque pues, esta guerra de imagínese. guerrillas, pues era estratégica de quienes conocían el terreno. Exactamente, de hecho ahorita tocaron una parte muy importante. Ahorita, digamos, este es un programa donde sabemos que la religión y la cultura va vinculada estrechamente, pero como todo, la fe es de cada quien. Vamos al segundo corte porque este tema nos lleva y nos lleva y nos lleva, pero tenemos que ir también a cortes. En un momentito regresamos. Esperamos sus llamadas.